bien, hermanos, abran sus Biblias en el libro de Romanos. Romanos capítulo 3, versículo 21. Vamos a leer del versículo 21, al versículo 31. Y dice así: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino confirmamos la ley. El motivo por el cual Pablo escribe esta carta a los hermanos de la iglesia que se encuentran en la ciudad de Roma, como ya lo vimos en predicaciones anteriores, es del informarles el deseo que tiene de ir a visitarlos para confirmarles en el evangelio. Y nosotros veíamos en predicaciones anteriores la importancia de que en cada iglesia constantemente se esté predicando el evangelio. Ahora, el punto teológico central de esta carta es mostrar de qué manera se lleva a cabo la justicia de Dios en los pecadores por medio de la fe en Jesucristo. La intención de la carta de Pablo es ir a llevarles el evangelio. Pero el punto central de la carta es mostrar de qué manera se lleva a cabo la justicia de Dios en los pecadores por medio de la fe en Jesucristo. Y esto es de lo que se trata la buena noticia del evangelio. Esa es la buena noticia del evangelio. ¿Cómo es que nosotros recibimos esa justicia de Dios? La escritura está llena de grandes verdades, eso es indudable. Sin embargo, en pocos fragmentos de la Biblia se pueden encontrar tantas enseñanzas doctrinales juntas como lo es en este pasaje que vamos a considerar. Aquí vamos a encontrar temas teológicos como la justicia de Dios, la justificación por medio de la fe en Jesucristo, la redención, la propiciación, la gracia y el perdón de nuestros pecados. En este pasaje, más que en cualquier otro lugar de esta carta, Pablo nos explica por qué la venida de Cristo significa buenas nuevas para los pecaminosos y necesitados seres humanos. Ya vimos que en el versículo 17, en el primer capítulo, Pablo abre la puerta de entrada a la doctrina de la justificación. En el versículo 17 del capítulo 1 dice: porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Ahí Pablo abre esa puerta de entrada hacia la justificación. Sin embargo, a continuación, posteriormente a esto, hace una pausa para mostrarnos la incapacidad que tiene todo ser humano para ser justificado delante de Dios por medio de la obediencia a la ley. Esto es igual a decir que nadie puede ser salvado de la condenación por medio de las obras. En esta pausa a la que nos referimos, que abarca desde el capítulo 1, versículo 18, hasta el capítulo 3, versículo 20, Pablo lo que nos va a hacer ver es la pecaminosidad
de todo ser humano, lo que lo hace incapaz de llegar a Dios por sus propios méritos. Ahí en esa parte de la carta, él concluye que prácticamente todos los hombres, todas las mujeres están condenados y sin esperanza. Es lo que nos habla en esa pausa que hace entre el versículo 17, donde habla acerca de que el hombre es justificado por medio de la fe. Esa pausa, lo que Pablo nos está diciendo es que ningún hombre puede ser justificado por sus obras y que todos los hombres están condenados y sin esperanza. Así que si la carta terminara aquí, serían las peores noticias que la raza humana pudiera recibir. Imagínense que Pablo concluyera con esto de que todos han pecado y que nadie puede ser salvo por medio de sus obras. Sería la peor noticia que pudiéramos haber recibido. Sin embargo, a continuación, Pablo va a abrir la ventana a la gracia de Dios y dejar entrar la gloriosa luz del Evangelio, la gloriosa luz de la salvación por medio de la justicia que Dios ha previsto para ellos. Es lo que va a hacer Pablo a continuación, después de haber dado las buenas noticias, después de haber dado las malas noticias, entonces Pablo va a empezar a dar la buena noticia. Esta parte de la escritura, del versículo 21 al versículo 31, ha sido considerada como muchos comentaristas como el punto central de la carta a los romanos e incluso como el punto central de toda la Biblia. Otros comentaristas también le llaman a esta parte de la escritura como el diamante del evangelio que brilla en el fondo oscuro del pecado. ¿Han visto cuando alguien va a comprar un diamante, siempre lo presentan en un terciopelo negro para que el diamante resalte más? Así es lo que algunos comentaristas ven en esta parte de la carta de Pablo, como aquel diamante de la gracia de Dios que es puesta sobre el manto oscuro del pecado. Así que, hermanos, es mi deseo que pongamos mucha atención a este pasaje, porque si logramos entenderlo, estaremos en condiciones de entender plenamente lo que es el Evangelio. Si logramos entender este pasaje, y es por eso que me gustaría que pusiéramos mucha atención en esto, porque si logramos entenderlo, vamos a comprender claramente lo que es el Evangelio y la justicia de Dios. Vamos a orar, hermanos. Bendito Padre, gracias, Señor. Gracias por esta hermosa palabra que tú nos has dejado. Gracias por esta buena noticia del Evangelio que tú has dejado plasmada en tu escritura, para que nosotros, viendo nuestra pecaminosidad y nuestra impotencia de cumplir aquellos requisitos que tú has puesto para acercarnos a ti, ahora podemos ver en la obra de nuestro Señor Jesucristo una esperanza, y la única esperanza para que nosotros podamos acercarnos a ti. Queremos rogarte para que en esta mañana tú nos abras el entendimiento y podamos comprender plenamente esto que vamos a exponer. Dame a mí de tu bendito Espíritu para saber hacerlo de la manera en que tú quieres que se haga para glorificar tu nombre, Señor. Quita cualquier distracción, cualquier cosa que nos esté afectando en nuestra vida, en nuestro corazón, y que pongamos, Señor, la debida atención para reverenciar tu nombre. Porque te lo pedimos en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. El versículo 21 dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Después de que Pablo nos dice que no hay ninguna esperanza porque todos hemos muerto en delitos y pecados, ahora Pablo inicia el versículo 21 diciendo: pero ahora. Y estos peros en la Escritura regularmente establecen un contraste entre lo que se ha dicho con lo que se va a decir. Y en su mayoría, y gracias a Dios por ello,
Estos peros siempre nos dan una esperanza en donde aparentemente ya no hay ninguna. Génesis 31:7 dice, y vuestro padre me ha engañado y me ha cambiado el salario 10 veces, pero Dios no le ha permitido que me hiciese mal. Génesis 31:42 dice, si el Dios de mi padre, Dios de Abraham y temor de Isaac, no estuviera conmigo, de cierto me enviaríais ahora con las manos vacías, pero Dios vio mi aflicción y el trabajo de mis manos y te reprendió anoche. Génesis 48:21 dice, y dijo Israel a José, he aquí yo muero, pero Dios estará con vosotros y os hará volver a la tierra de vuestros padres. Así que Pablo inicia diciendo, pero ahora, o sea, después de que el apóstol hace ver la incapacidad para salvarse al hombre por medio de sus obras, ahora trae una esperanza a la humanidad caída. Ese es el pero, esos son los peros de Dios. Pero Dios, pero ahora, y esa es la esperanza hacia la humanidad caída. Y esa esperanza que se nos ha manifestado, es decir, que se nos ha dado a conocer, va Pablo a hablarnos acerca de lo que es la justicia de Dios. ¿Y cómo se nos ha dado a nosotros a entender esa justicia de Dios? Este conocimiento nos ha sido entregado por medio de la Escritura, es por medio de la cual nosotros vamos a enterarnos de lo que es la justicia de Dios por medio de la Escritura, y esto se refiere cuando dice que la Escritura de Dios es testificada por medio de la ley y de los profetas, dice el versículo 21, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. Cuando se habla de la ley y de los profetas, se habla del Antiguo Testamento. Mateo 7:32 dice, así que, es nuestro Señor Jesucristo hablando, y dice, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Mateo 22:34 dice, entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó para tentarle diciendo, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Lucas 16:16 dice, la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan en entrar con él. Así que lo que Pablo está diciendo aquí es que la justicia de Dios no es un plan novedoso que se le ocurrió en esta etapa específica de la historia, como dice algún tipo de dispensacionalismo. No era algo que a Dios se le había ocurrido en ese momento, ese plan. La justicia de Dios ya había sido prometida en el pacto de redención hecho desde la eternidad pasada y fue revelada paulatinamente. Esta justicia de Dios que fue establecida en el pacto de redención desde la eternidad pasada, se nos fue revelando a través del Antiguo Testamento, o sea, la ley y los profetas, y otorgada en el nombre en el nuevo pacto, gracias a la obra de nuestro Señor Jesucristo. No era algo novedoso. La justicia de Dios que se nos imputa a nosotros, no es algo que Dios instituyó para que en ese momento de la historia se llevara a cabo, sino que era algo que Dios ya había instituido, que se fue revelando a través de la Escritura y que fue otorgada a nosotros por medio de la obra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es un pacto? Vamos a ilustrar más o menos lo que es un pacto. Un pacto en un pacto se celebra un acuerdo entre dos o más partes, en donde las partes se comprometen a cumplir ciertos requisitos para recibir un beneficio. Ese es un pacto. Así que si tomamos nosotros esta ilustración de un pacto, podemos de manera sencilla y fácil de comprender
que en el pacto de redención, Cristo se comprometió a pagar por los pecados de los hombres y como beneficio recibiría la aplicación de la justicia de Dios a todos los elegidos para la salvación. Eso es lo que se celebró en ese pacto. Ese era el, vamos a decir, el beneficio que Cristo recibiría al cumplir el pacto de redención, al venir como hombre, a vivir sin pecado y morir en la cruz. Él recibiría como beneficio la justicia de Dios que nos sería aplicada a cada uno de los que pusiéramos la fe en el Señor Jesucristo. Si nosotros entendemos esto correctamente, esto de lo que es el pacto de redención, lo que Cristo recibió y cómo lo aplicó a nosotros, entonces vamos a entender, como les comento, perfectamente el mensaje del Evangelio. Ahora, estamos hablando de la justicia de Dios, pero ¿qué es la justicia de Dios? La justicia de Dios, en el caso que estamos tratando, no se refiere al atributo que tiene Dios de ser justo. Esa no es la justicia de Dios en este caso. La justicia de Dios es el proceso por el cual Dios actúa para poner a las personas en una actitud correcta con Él. Esa es la justicia de Dios. En otras palabras, la justicia de Dios es cuando Dios nos declara inocentes de todas nuestras faltas y no por lo que nosotros hacemos, sino por lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Esa es la justicia de Dios. Es cuando Dios nos declara justos, no por las obras que nosotros hicimos, sino por la obra que Cristo hizo en la cruz. Segunda los Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Nosotros fuimos hechos justos, declarados justos por lo que Cristo hizo en la cruz. Y es por eso que Pablo dice, aparte de la ley, aquí en el versículo 21 que estamos viendo, considerando todavía, dice, aparte de la ley, es decir, que la justicia de Dios no se obtiene por medio de nuestras buenas obras, no se obtiene haciendo algo, dejando de hacer algo, ni siquiera se obtiene obedeciendo la ley de Dios. ¿Y por qué? Porque no podemos cumplir la ley de Dios. Así es de que no hay en nosotros no hay nada que podamos cumplir para que nosotros podamos recibir la ley de Dios. Por eso dice Pablo, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. Dice el versículo 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Aquí nos encontramos con algo, en este versículo nos vamos a encontrar con algo muy interesante y muy importante para nuestra comprensión de por qué a nosotros se nos da esa justicia, se nos imputa esa justicia, que es la justicia de Dios por medio de Jesucristo. Si ustedes se fijan en el versículo 22, dice la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Pero la versión Reina Valera de 1909 traduce este versículo de la siguiente manera: la justicia de Dios por medio de la fe de Jesucristo. No por medio de la fe en Jesucristo, sino por medio de la fe de Jesucristo. Ahora, ¿qué significa con eso? La palabra aquí utilizada es la misma palabra para describir justicia que viene en el capítulo 3, versículo 3, donde habla de la fidelidad de Dios. Dice versículo 3 del capítulo 3, dice, pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habría hecho nula la fidelidad de Dios. Así que cuando la versión de 1909 nos habla y dice la justicia de Dios por medio de la fe de Jesucristo, o sea, por medio de la fidelidad de Jesucristo,
por medio de que Jesucristo cumplió cabalmente en el pacto de redención. Es por eso, sigue diciendo el versículo 22, es por eso que la justicia de Dios es por medio de la fidelidad de Jesucristo en el pacto para todos los que creen en Él. Tiene doble connotación ahí. Nosotros somos justificados por lo que Cristo hizo y además somos justificados porque creemos en Él y en lo que hizo Cristo. Eso es lo que nos habla acerca de la fidelidad. Así que la justicia de Dios es el premio ganado por Cristo debido a su fidelidad en el cumplimiento a lo estipulado en el pacto de redención y otorgado o imputado a todo aquel que cree en Él. Eso es a lo que se está refiriendo aquí en este versículo 22. Ahora, la justicia de Dios se aplica únicamente a los que creen en Jesucristo. No hay ninguna otra manera en que una persona pueda recibir la justicia de Dios. A veces nosotros como seres humanos, en nuestra conciencia, supuesta conciencia bondadosa, podemos creer, y hay cristianos que así lo creen, que las personas que no conocen el Evangelio se pueden salvar. Que hay personas que viven en países o en aldeas alejadas a las cuales nunca les ha llegado el mensaje del Evangelio, y estas personas, aún dentro del medio evangélico, creen que estas personas se pueden salvar sin el mensaje del Evangelio. Sin embargo, cuando piensan de esa manera, no tienen ningún problema en creer que Dios eligió de entre todas las razas únicamente al pueblo judío para recibir el mensaje de la ley. Y esto es a lo que se llama la elección soberana de Dios. No hay salvación fuera de Cristo. Si Dios ha determinado que las personas que viven en países lejanos, aldeas lejanas, no reciban el mensaje del Evangelio, nosotros podemos entender que es un acto soberano de Dios que también ocurrió en el Antiguo Testamento cuando Dios eligió de entre todas las razas, de entre todos los países, únicamente a un solo pueblo, al pueblo de Israel. Y eso, como les digo, se le llama la elección soberana de Dios. Dice Romanos 9:15, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré de quien quiera compadecerme. Así que siempre debemos de tener en mente esto, hermanos, que fuera de Cristo no hay salvación. Él tiene en sus manos el control de todas las cosas, y si Él determinó que así fuera, es porque así es. No podemos nosotros ayudarle a Dios. Nuestra conciencia, muchas veces, nuestra conciencia nos engaña, y muchas veces en nuestra conciencia pensamos y creemos que mucha gente pueda llegar a salvarse por medio de poner la fe en otras cosas que no es Cristo, y eso es imposible. No es la cantidad de la fe la que nos salva, es en quién ponemos la fe la que nos va a salvar. Alguien ponía un ejemplo, decía, usted puede querer atravesar el océano Atlántico poniéndose plumas, alas de plumas, y decir yo tengo mucha fe, voy a cruzar, y no lo va a cruzar porque está poniendo su fe en algo equivocado. Sin embargo, usted le da miedo un avión y dice, se sube al avión y dice no tengo fe, va todo temeroso de que no va a llegar, y llega al otro lado del Atlántico. Así de que no es la cantidad de fe que tenga, sino en quién deposita esa fe. Y únicamente la salvación viene por la fe en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay nombre debajo del cielo dado a los hombres, no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Únicamente en Cristo hay salvación. A continuación, Pablo hace un recordatorio en el versículo 23. Pablo hace un recordatorio nuevamente
de la pecaminosidad del hombre que ya expuso anteriormente y pone de manifiesto la necesidad que tiene todo ser humano de creer en Cristo para salvación. Dice el versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, es decir, apartados de la gloria de Dios. Y esto me recuerda a lo que vimos en el estudio de la mañana del capítulo de la confesión de fe, cuando vimos el capítulo 3 de Génesis, donde habla que Dios echó de su presencia a Adán. Dice aquí, estaban destituidos de la gloria de Dios, así como Adán fue echado de la presencia de Dios, así es como el hombre sin Cristo está fuera de la presencia de Dios, o como dice este versículo, está destituido de la gloria de Dios. Versículo 24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Nuevamente dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y aquí vamos a poner mucha atención, hermanos, en lo que vamos a ver a continuación, porque esto es, como le comentaba, si entendemos esto, entenderemos plenamente lo que es el Evangelio. Así que habiéndonos enseñado Pablo que la justicia de Dios se recibe únicamente por medio de la fe en Jesucristo y que todos los hombres necesitan de esta justicia para llegar a tener una relación con Dios, puesto que todos están expulsados de su gloria, de su presencia, ahora nos dice que somos justificados gratuitamente. Y la palabra gratuitamente utilizada en este versículo es la misma que utilizó el Señor Jesucristo en Juan 15:25, que dice, sin causa me aborrecieron. Es la misma palabra. Es decir, que lo odiaban a él de a gratis, sin causa, como se dice, ¿verdad? Lo odiaron de a gratis. No había ninguna causa para que lo odiaran. De esta manera nosotros, como dice el versículo 24, somos justificados sin ninguna causa, únicamente por su gracia. Y a esto agrega el apóstol Pablo que la justificación, además que se nos da sin causa, se nos da también por gracia. No hay ninguna causa por la que se nos dé la justificación, pero además también se nos da por gracia, y es una manera de ratificar que la justicia de Dios se nos da sin ninguna causa que nosotros hagamos para motivar a Dios a que nos la entregue. Todo lo que Dios hace, lo hace de una manera libre, sin nada externo que lo motive a cambiar su manera de proceder. Eso no es con Dios. Dios no cambia. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. No hay nada que lo cambie a Él. No hay nada en nosotros que pueda motivarlo a cambiar el proceder que Él ya tiene manifestado. Ese es nuestro Dios, hermanos. Esa es la grandeza de Dios. Y para nosotros siempre va a ser de beneficio que Dios sea de esa manera, porque Dios no cambia. Así es de que Él no va a cambiar, no va a ver y va a decir, no va a ver que alguien se porte bien para poder entonces ser movido a misericordia. No, eso no es con Dios. Dios no actúa de esa manera. Esto nos sirve y debe servir para quitar cualquier pretensión de aquellos arminianos que creen que ellos deciden aceptar a Cristo. ¿Por qué? Porque cuando ellos hacen o creen que ellos son los que aceptan a Cristo, entonces ellos convierten esa fe en una fe por obras, en una salvación por obras. Esto nos quita cualquier pretensión, el hecho de que sepamos que Dios es el que toma las decisiones, porque Él es un Dios soberano, quita cualquier orgullo, cualquier pretensión del ser humano de decir es que por mí yo recibí el Evangelio y yo elegía a Cristo. Eso no es lo que la Escritura nos enseña. Sigue diciendo el versículo 24, dice,
siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ahora, esa justificación que recibimos por gracia, o sea, el ser nosotros declarados justos, se da mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y esta redención se refiere a que Cristo nos ha rescatado de la esclavitud del pecado. A eso se refiere con redención. La palabra redención quiere decir comprar la libertad de alguien que se encuentra en esclavitud. Esa es la palabra redención, lo que significa comprar a alguien que se encuentra en esclavitud para ser liberado. Ahora, la redención, el tema de la redención es tan importante y es el tema básico en la comprensión del Evangelio, que para entenderla, la manera en que se aplica la obra de Cristo en el proceso de la salvación, es necesario examinar lo que nos dice el Antiguo Testamento. Y esto, hermanos, debería de causarnos, de verdad, al terminar de entender lo que es la redención, debería de causarnos un gran asombro de cómo el Señor ha trabajado a través de toda la historia del hombre en cuanto a su salvación. Vamos a Éxodo capítulo 2 para ver lo que es la redención y cómo es esta obra tan maravillosa que Dios ya había determinado desde la antigüedad. Vamos a ir a Éxodo capítulo 2 y vamos a leer del versículo 23 hasta el 3:8. Dice así: Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta gran visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a verlo, llamó Dios en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel. Hasta aquí la escritura. Conocemos la historia acerca de lo que pasó en esa parte del pueblo de Israel. Sabemos cómo José había llevado a su familia a Egipto. En Egipto va creciendo la familia, se va formando ya como una nación, aunque todavía no era una nación, se va creciendo al tamaño de una nación. Sin embargo, muere José y dice la escritura que se levantó otro faraón que no conocía lo que había hecho José por el pueblo de Egipto. Así que el pueblo de Egipto, el pueblo de Israel es tomado en esclavitud, clama, como vimos en la escritura, clama a Dios y Dios decide liberarlos de acuerdo al pacto que había hecho con Abraham y con todos los patriarcas. Para eso elige a Moisés, lo elige como el agente de la salvación. Sin embargo, la liberación fue resistida por
por el pueblo, por los egipcios, por el faraón y por los egipcios. Esto lo podemos encontrar en los capítulos 7 al 12 del mismo libro de Éxodo, pero finalmente Dios, con los grandes prodigios y los milagros que hace, hace que Faraón se rinda para dejar salir al pueblo. Sin embargo, antes de que los judíos pudieran salir, Dios les mandó prepararse para darles una señal que terminaría convenciendo al faraón para que dejara salir al pueblo de Israel de Egipto. Esta sería la última, la 10ª plaga que Faraón iba a enviar, que Dios iba a enviar a Faraón y a Egipto, para que de esa manera ellos dejaran salir al pueblo de Israel. Y esta plaga se trataba de la muerte de todo primogénito que habitaba en ese país. Y únicamente serían liberados de la muerte o librados de la muerte aquellos primogénitos que se encontraban dentro de las casas marcadas con la sangre de un cordero sacrificado. Vayan a Éxodo 12. Éxodo 12. Éxodo 12, 7. Y dice: y tomarás de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Versículo 12. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Versículo 13. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Ese cordero inocente del cual se vertería la sangre, con la cual pondrían en los dinteles de las puertas de las casas, se sacrificaría como pago por el rescate de las vidas de los primogénitos. Eso era lo que iba a significar ese cordero, la sangre. Se iba a sacrificar como pago por el rescate de la vida de los primogénitos para que no fueran destruidos como los demás que estuvieran fuera de las casas donde no hubiera esa sangre. A ese rescate, y es a este rescate que se le llama redención. Lo que sucedió en esa ocasión, el haber sacrificado un cordero inocente y con esa sangre haber librado a los primogénitos de la muerte que Dios iba a mandar sobre cada primogénito, se le llama redención. Ellos fueron redimidos, fueron sacados, fueron liberados de esa esclavitud en la cual ellos se encontraban. Además de la redención, este cordero servía como propiciatorio. Vaya nuevamente a Romanos capítulo 3 para ver cómo Pablo hace aquí, junta estas 2 palabras de lo que es la redención y la propiciación. Dice versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la sangre en Cristo. Así que este cordero, además de ser el redentor, el sacrificio de este cordero serviría como redención del pueblo de Israel, también servía como propiciatorio. Y un propiciatorio es un sacrificio, en este contexto, es un sacrificio que hace a Dios, un sacrificio que se hace a Dios y que Dios lo recibe con agrado por satisfacer su justicia, por satisfacer aquello que Dios demandaba que se hiciera en su justicia. Esto es lo que es la propiciación. Cuando Dios recibe con agrado un sacrificio que es el que satisface la justicia que Él demandaba. Recuerden, hermanos, que nosotros no podemos acercarnos a Dios. Nosotros teníamos que haber sido destruidos por Dios, por nuestra pecaminosidad. Cristo se ofrece en nuestro lugar como un propiciatorio y Dios recibe con agrado
ese sacrificio que hace Cristo, y de esa manera, al recibir Dios el sacrificio de Cristo, se está satisfaciendo la justicia de Dios. Es como un juez terrenal. Un juez terrenal es un juez justo, un juez que no puede dejar libre a un delincuente. Sin embargo, cuando se paga la pena de ese delincuente, ya sea una fianza o una pena con cárcel, entonces el juez ya queda satisfecha la justicia de ese juez. Lo mismo pasa con Dios. Dios no podía perdonar únicamente porque sí. No pudo haber dicho, lo perdono a todos los seres humanos, los voy a perdonar, sino es que se tenía que satisfacer su justicia, tendría que haber un pago. Pero ese pago nosotros no lo podíamos hacer por nuestra condición de pecado. Tenía que pagarlo a alguien que tuviera la misma calidad de Dios, y ese alguien tendría que ser únicamente Dios. Así que Dios, Hijo, es el que paga por nosotros, y Dios queda satisfecho con ese pago, y por eso nos otorga su justicia. Primera de Juan 4:10 dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Él fue el propiciatorio de nuestros pecados. El Cordero Redentor y propiciatorio que ya vimos nosotros del Antiguo Testamento es un tipo o es una imagen del verdadero Cordero de Dios que viene en el nuevo pacto, y ese Cordero de Dios es Jesucristo. Dice Juan 1:29, dice, al día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que ese Cordero del Antiguo Testamento era un tipo del verdadero Cordero de Dios que iba a ser nuestro Señor Jesucristo. Por eso todo el antiguo, por eso cuando habla aquí dice, por medio de la ley y los profetas, es testificado por medio de la ley y los profetas. Esto quiere decir que en todo el Antiguo Testamento se nos viene revelando aquel pacto que Dios había hecho para que nosotros fuéramos redimidos. Esto es algo, hermanos, que de verdad nos debería causar un gran asombro ver cómo Dios había hecho eso desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué haría entonces este Cordero de Dios, nuestro Señor Jesucristo? ¿De qué nos redimiría? Él nos redimiría de la esclavitud del pecado a todos los elegidos para vida eterna por medio del sacrificio expiatorio que hizo en la cruz. Aquí están las dos partes, las dos palabras. Nuestro Señor Jesucristo redimiría, nos compraría por el precio de su sangre a la esclavitud del pecado, y por medio de su sacrificio expiatorio nos daría vida eterna a todos los que el Padre había elegido para ello. Esto entonces, hermanos, es a lo que la Escritura se refiere como redención, a ese rescate que Cristo hizo posible gracias a que se entregó como sustituto nuestro para Él pagar con su sangre el castigo que nosotros merecíamos. De esta manera Dios vio con agrado ese sacrificio, se satisfizo su justicia, quedó conforme con el pago que Cristo hizo por los pecados de la humanidad, y por lo tanto todos aquellos que ponemos nuestra fe en Cristo somos declarados justos ante Dios. Eso es la justificación. La justificación o la justicia de Dios aplicada a nosotros es cuando nosotros somos declarados justos únicamente por poner la fe en nuestro Señor Jesucristo. Versículo 26 dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. La justicia de Dios, como ya vimos, quedó satisfecha de acuerdo a este versículo en el tiempo señalado para ello, no antes, no después, sino en el tiempo que Dios había señalado para ello. Y al perdonar los pecados de aquellos que Cristo compró con su sangre, Dios se constituyó como un Dios justo. Dios es un Dios justo. ¿Por qué? Porque se cumplió las demandas que Dios tenía
no perdonó los pecados únicamente por perdonar, como ya lo vimos. Se hubiera sido un Dios injusto. Dios se constituyó en un Dios justo, como dice en el versículo, porque quedó satisfecha su justicia por medio del sacrificio que Cristo hizo por nosotros. Y es entonces que al ser Dios un Dios justo, nos da su justicia, nos declara justos a aquellos que ponemos la confianza en Cristo. Esa es la obra de justificación que nosotros tenemos en Cristo. Versículo 27 dice, ¿de dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por las obras de la ley. Pablo está diciendo aquí, ¿tenemos algo de qué presumir? ¿Acaso podemos nosotros sentirnos orgullosos de que Dios nos haya elegido para salvación porque vio que nosotros lo íbamos a elegir primero a Él y entonces Él nos eligió? ¿Podemos decir que nosotros hemos sido declarados justos por obedecer la ley y los mandamientos de Dios? Y dice el apóstol Pablo, no. Nosotros somos declarados justos no porque obedecimos la ley, no porque Dios iba a ver que nosotros lo íbamos a elegir y entonces Dios nos eligió por nuestras buenas obras, por nuestra raza, por nuestra situación económica. No, somos declarados justos únicamente por la fe en el Señor Jesucristo, como dice aquí. Versículo 28 al 31 dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino confirmamos la ley. La conclusión a la cual Pablo nos lleva como un medio para darnos cuenta de nuestra imposibilidad de cumplir la ley es en estos versículos. Pablo hace que la ley nos dice que la ley nos sirve para darnos cuenta de la imposibilidad que nosotros tenemos para cumplir la ley. Eso no queda en menor duda con todo lo que hemos visto en la Escritura. Sin embargo, Pablo agrega y dice que esto no quiere decir que porque nosotros no somos justificados por la ley, porque no somos capaces de obedecerla, no quiere decir que la ley quede sin ningún valor, sino por el contrario, afirma Pablo, como dice en el versículo, confirma la ley de Dios. Termina diciendo que por el contrario, no es que nosotros invalidamos la ley, sino que confirmamos la ley de Dios. El haber sido nosotros redimidos por medio de la fe en Jesucristo no nos exime de hacer buenas obras. La palabra de Dios dice que nosotros somos creados para toda buena obra. Hemos sido creados en Cristo para hacer buenas obras. Así de que nosotros, cuando nosotros ponemos nuestra fe en Jesucristo, lo que estamos haciendo nosotros es dejándole a Cristo o haciendo a Cristo como nuestro Redentor y como nuestro propiciatorio, es decir, Cristo en nuestro lugar. Sin embargo, la ley sigue haciendo efecto en nosotros. Aunque nosotros no podamos cumplirla y aunque no sea un requisito el cumplirla porque no podemos hacerlo, para nosotros llegar a la salvación, nosotros debemos de continuar haciendo buenas obras porque para eso hemos sido creados. Si nosotros tenemos la fe en nuestro Señor Jesucristo, debemos obedecer cada una de las cosas que Cristo nos ha dejado. El Señor Jesucristo nos mandó a ser discípulos. Y cuando nosotros hacemos discípulos, estamos enseñando a las personas a confiar y a creer en todo lo que la Escritura nos dice. Es por eso, hermanos, que debemos nosotros tener en nuestra conciencia siempre la obediencia a los mandatos del Señor.
Y si aún aquellas personas que nos escuchan no han recibido esa justicia de Dios, están caminando como Pablo lo escribe en los versículos anteriores. Están apartados, están destituidos de la gloria de Dios, separados de la presencia bendita de Dios. La única manera de que nosotros y aquellas personas que no han puesto su confianza en Cristo, la única manera que tienen para poder volver a tener esa comunión con Dios es poner su fe en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias por esta palabra, Señor, que tú nos has dado. Qué maravilloso, Señor, es todo aquello que tú has dejado en tu Escritura. Nos asombramos de ver cómo tú lo planeaste todo desde antes de la fundación del mundo. Tú hiciste un pacto de redención entre esa bendita Trinidad para que la humanidad caída no se perdiera, sino que tuviéramos la oportunidad de la salvación, y no por nuestras obras, sino por la obra que Cristo haría en la cruz para redimirnos, para rescatarnos de la esclavitud del pecado. Y de esa manera recibir tu justicia, habiendo sido satisfecha por el sacrificio y la sangre de Cristo. Ayúdanos, Señor, a comprender todo ello, amarte cada vez más. Y gracias por esa justicia que nos fue aplicada por la sangre de nuestro Señor. Te damos las gracias en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador